La prédica la titulé Israel, el reloj profético de Dios. Israel, todos sabemos que es el pueblo que Dios escogió. La nación que Él escogió, dentro de tantas naciones en la tierra, escogió una nación como molde, como ejemplo para todo el planeta. Como ejemplo de cómo es tener una nación que es gobernada por Dios y así esa nación surja y sea ejemplo y todas las demás naciones busquen a Dios. Dios escogió a Israel para que sea ejemplo a los demás de cómo es tener un Dios todopoderoso, cómo ser un hijo. Lastimosamente, Israel no cumplió su parte. Lastimosamente, Israel le sacó la vuelta a Dios. Lastimosamente, Israel le falló a Dios yéndose en pos de otros dioses. Lastimosamente, Israel no hizo caso a los mandatos que Dios le dio. Y Israel se alejó de Dios. Es muy similar a la vida tuya y mía, muchas veces de cristiano. Porque como cristianos Dios también nos escogió. Dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo te escogió a ti, a mí. Para que también seamos luz en nuestra familia, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio y podamos ganar a personas para que vengan a Él. Como Dios quiso escoger a Israel para que otras naciones se acerquen a Dios. Y así como Israel, muchos cristianos hoy en día y sobre todo hoy en día le vienen fallando al Señor de tal manera que se alejan tanto de Dios que ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren orar, ya no quieren ir a la iglesia a menudo, que no quieren servir en una iglesia, que no quieren ofrendar, que no quieren dar diezmo y ponen miles de argumentos con tal de no estar buscando a Dios, ese Dios que nos salvó. Y más se preocupan en otros dioses hoy en día. Israel le sacó la vuelta a Dios yéndose en poses de dioses como Moloc, como Astarot, dioses terribles, los cuales se les sacrificaban niños para ofrecerse. Dioses que eran de otras naciones, a los cuales Dios ordenó a Israel, no te vas a mezclar con esas naciones, no te vas a casar con esas personas, esas naciones, porque te van a contaminar y te van a llevar a adorar a sus ídolos y eso, para mí, traición, y eso a ti te va a hacer daño. Y efectivamente así fue. Él no obedeció a Dios, se mezcló con otras naciones y ahí vino el problema y la decadencia de Israel. Lo que también pasa en un cristiano cuando le sacamos la vuelta a Dios. Ya no buscándolo, ya no teniendo placer por leer la Biblia, ya no teniendo placer por dar una ofrenda, ya no teniendo placer por ayudar a otros. Tenemos más placer en el mundo. Algunos en las fiestas, algunos en el dinero, algunos en compras, algunos en el hombre, en la mujer, en las parejas, algunos en el sexo, algunos en la droga, en el alcohol, etc. Tantas cosas que ofrece este mundo. Y le sacamos la vuelta a Dios como Israel le sacó la vuelta. Israel fue puesto además en la Biblia como ejemplo y también como aviso de los acontecimientos que iban a venir en el futuro. También Dios es bueno que creó ese plan para nosotros. Por eso es el nombre que le he puesto. Israel es el reloj profético de Dios. Lo que sucede en Israel ya está escrito en la Biblia. Todo. Y ahora te lo voy a mostrar. Lo que está pasando ahorita con el pueblo, el enfrentamiento del pueblo palestino con Israel, ya está profetizado hace miles de años en la palabra de Dios. Hace más de 3000 años. Cada vez que sucede algo en Israel, paremos las antenas. Porque algo nos quiere decir Dios. Por eso Dios le puso en mi corazón hablar de esto hace tiempo y hoy día llegó el día. Está poniendo en mi corazón el Señor hacer otras cosas con respecto a la escatología en la iglesia. Vamos a ver. Pero solamente va a ser para personas que tengan hambre y sed. Para personas que quieran saber. Quieran enamorarse de la palabra de Dios. Va a ser para los que no tienen hambre. Como hoy día hay muchas personas que de repente no vinieron porque les ganó la flojera, no quisieron. Se la perdieron. Algunos de repente sí han tenido un obstáculo
una enfermedad, alguna dificultad, Dios los bendiga, oramos por ellos, se recuperen. Pero tenemos que en estos tiempos finales tener hambre y sed de Dios, de buscar más a Dios, más que en ningún tiempo. Y espero que al escuchar esta palabra te des cuenta de eso y te des cuenta cómo está tu corazón hoy en día. Si estás buscando al Señor con fuerza o estás medio tibio, medio débil al respecto. Israel geográficamente está en un lugar muy importante en el mapamundi, está en el centro de la tierra. De este pueblo, de esta nación han surgido hombres intelectualmente los más grandes del planeta Tierra. Desde Salomón en los tiempos antiguos hasta Isaac Newton en nuestros tiempos. Hay muchos premios Nobel en Israel. Hay muchos de Israel que son hombres y mujeres que han sido de los mejores en el planeta Tierra. Es un pueblo que en el desierto ha logrado desarrollarse tremendamente. Ojo que Israel tiene 75 años como nación. Nosotros tenemos más de 200. Nosotros tenemos un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Israel 20. Israel es la tercera parte de la ciudad de Arequipa. Todo Israel. Así de chiquito. Pero es una potencia mundial hoy en día. Menos de 70 años, porque cuando regresaron a su tierra no había nada, era puro desierto, sus ciudades estaban desoladas. En menos de 70 años ha resurgido tanto que hoy en día es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, tiene de las economías más poderosas del mundo, tiene de las tecnologías más grandes del planeta Tierra. Súper poderoso, esa cosita pequeña. Y ese país siempre ha querido destruirlo Satanás y siempre ha querido desaparecerlo del mapa. Si Satanás hubiera logrado su objetivo de desaparecer a Israel del mapa, hubiera hecho a Dios mentiroso y hubiera puesto a la palabra de Dios por los suelos como un libro falso. Israel es el pueblo de Dios más atacado en la historia de la humanidad. Israel es un pueblo de los más antiguos. Y si subsiste hasta el día de hoy, es porque sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Y es porque están profetizadas sobre Israel, profecías, valga de redundancia, de los tiempos finales. Hace más de 3000 años. Quiere decir que si Dios guardó a Israel hasta el día de hoy, que se cumpla su palabra. ¿Estamos entendiendo? Este pueblo ha asombrado al mundo. Actualmente, espiritualmente, es un centro también espiritual, porque es el centro del judaísmo, es el centro del cristianismo y es el centro del islamismo, de los musulmanes. Nosotros sabemos la historia de Israel. Este conflicto, yo sé que muchos los agarran en el aire y un poco no saben de historia, no saben qué es Hamás, qué es Palestina, dónde está Palestina, si Israel en verdad está ocupando su territorio, está abusando de los palestinos, o los palestinos se han metido al territorio israelí. Todo eso vamos a ver hoy día. Porque quiero prevenir a los hijos de Dios y a cualquier persona que hable mal de Israel que se les viene cosas horribles. Para que no cometas la torpeza de estar hablando por ahí que malos los israelíes, guiándote por las propagandas que salen en los medios. Que abusivos, que malditos, que no sé qué tanto. Cuidado. Porque te metes con el pueblo de Dios, te metes con... Y en la historia de la humanidad, todos los que se metieron con el pueblo de Dios la han pagado muy caro. Porque así Dios lo dijo. Debes saber que en la actual tierra, en el actual territorio donde está Israel, ¿okay?, que ahora le llaman el territorio de Palestina, jamás, escúchalo bien, jamás ha existido un Estado palestino. Escúchalo bien. Hasta el ateo más
que odia más a Dios no va a negar esto. No existe un Estado de Palestina, nunca lo ha existido. Hasta el día de hoy, Palestina no es un país, no es un Estado. Ojo, está ocupando unos territorios dentro de Israel. Pero hasta el día de hoy Palestina no es Estado. Ya más adelante te voy a decir cuándo fue el nombre al territorio que está hoy en día. El territorio en disputa hoy en día le pertenece a Israel. El territorio que los palestinos dicen que es su territorio, mentira, le pertenece a Israel. Aquí Israel sí tiene la razón. Ojo con eso, porque vas a escuchar no, que los invasores son los de Israel. Y como Estados Unidos es su amigo de Israel hoy en día, vas a escuchar que los israelíes son como los imperialistas, como los estadounidenses, que les gusta colonizar y oprimir, y nada menos, y estas cosas vienen del socialismo, las voces del socialismo. Recuerda que hemos hablado varias veces de esto. El socialismo, la izquierda, es una ideología satánica. Satánica. Si vas a buscar en las redes sociales, de 10 famosos zurdos, rojos, comunistas que tú escojas y veas qué opinan sobre Israel, 9 o los 10 van a decir que Israel es maldito, que Israel son los malos, que son los imperialistas, que son los abusivos, que son los que oprimen a los pobres palestinos. Ese es el mensaje del socialista. El mensaje socialista que está invadiendo hoy en día a los pueblos del mundo y que las naciones hoy en día están yendo por esa ideología. Porque les meten al pueblo que el capitalismo, que los patrones, que son los abusivos, por lo tanto nosotros necesitamos el socialismo porque necesitamos igualdad y necesitamos repartir nuestras ganancias y necesitamos ser iguales y el Estado tiene que darte todo. Y esa es la idea, que muchos caen en esa mentira y escogen al socialismo como gobierno y terminan, y miren cómo están los países recontra macrosocialistas como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte. Son países que ya me gustaría que aquellos que defienden aquí en Perú el socialismo en Sudamérica se vayan a vivir a esos países. No se van a ir, porque esos países son un desastre, porque el socialismo es antidios, el socialismo es antipalabra de Dios, el socialismo es el que está invadiendo los mensajes para no tener familia, para que los niños se puedan cambiar de sexo, para que no existe Dios, que Israel es una porquería, que es el abusivo, que los imperialistas. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios, la ideología comunista socialista lo predica hoy en día. Y obviamente todos aquellos que aceptan esa ideología terminan en ruina. Israel nace desde la promesa de Abraham. Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, allá por la Mesopotamia antigua, recibe una vez a Dios. Y Dios le habla y dice: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, vete de aquí de Ur, a la tierra que yo te voy a mostrar. Sal de la casa de tu padre, déjalo todo. Ven, porque yo de ti voy a hacer una nación grande. De tu descendencia va a venir una nación poderosa. Abraham, llamado el padre de la fe, le creyó a Dios. Porque hay que estar bien locos para salirse de tu tierra, de tu parentela, dejarlo todo a un sitio que todavía no sabes, para formar una nueva nación. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe. Fue probado. Fue probado en ese camino. Fue probado primero con la hambruna. Cuando salió había hambre en la tierra. ¿Qué hago? Y dejándose llevar, obviamente, por su humanidad, y tambaleó un poco en la fe y se desvió por malos consejos, se metió a Egipto, donde casi lo matan a él o a su esposa. Al final Dios lo perdona y se sale de Egipto, rumbo hacia la tierra del Canaán. Abraham tenía la promesa de que iba a salir de él una nación grande, pero Abraham ya era viejito. Su esposa era estéril, no podía concebir hijos. Imagínense esa prueba que pasó Abraham.
que dice que estuvo 10 años por tierras egipcias, yendo hacia Canaán. Pasó un año y nada, la esposa no salía encinta. 2 años nada, 3. 10 años, se había hambre y encima su esposa no estaba encinta. 10 años y había una promesa. Y Abraham le creyó a Dios. Le siguió creyendo a Dios. Lastimosamente, metió su cuchara su esposa. Como pasaba el tiempo y no podía dar a luz, le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Métete con nuestra esclava, con nuestra sierva, con Agar. Y de ella tendrás un hijo, porque yo faltó fe a Sara. Y Abraham también. Y eso nos enseña también a nosotros hoy en día, que hay que saber qué escuchar, hay que saber escuchar la voz de Dios y guiarnos por las promesas de Dios y por la voluntad de Dios. Y cualquiera, sea hombre, mujer, te hable cosas contrarias al propósito de tu vida, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, no los escuches. Abraham escuchó lastimosamente a su mujer y metió la pata. ¿Y de qué manera? Porque se acostó, tuvo relaciones con su esclava, Agar, y de ahí nace ¿quién? Ismael. Ahí nace Ismael, el primer hijo de Abraham. Y cuando nace Ismael, la esclava que se burlaba de Sara, de su esposa, y Sara se sentía mal hasta que la acusó. Y Abraham le dijo, bueno, haz lo que tú quieras con ella. Y Sara la mandó a que se vaya. Y se fue Agar con su hijo Ismael y estaban por morir. Y ahí está cómo es Dios de fiel y de justo. Por lo que era un hijo de Abraham, no lo mató a Ismael. Porque estaba a punto de morir, dice que se le presentó el ángel y le dijo, ¿sabes qué? No vas a morir, Agar, ni tu hijo. Es más, tu hijo va a ser un hombre poderoso, de él van a descender una nación poderosa y hombres fuertes. Hombres bravos van a ser de él. Y estaba hablando nada menos y nada más de quién, de los árabes, de los musulmanes. Ismael, del Ismael vienen los árabes, los musulmanes, los enemigos del pueblo de Dios. Años después se cumple la promesa de Dios y Sara concibe y da a luz a un hijo, el cual sí es el hijo de la promesa. ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac es el hijo de la promesa a través del cual viene la promesa de la nación de Israel, esa nación poderosa. Isaac luego tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú, gemelos. Nació primero Esaú, después nació Jacob. Pero hubo una profecía que dijo, el menor será mayor al mayor. El mayor le servirá al menor. Y fue así la historia, que la estoy resumiendo rápido. Jacob, el menor, que nació después de su hermano Esaú, recibe la bendición de su padre. Le da la bendición de viejito, le dice, tú vas a ser el poderoso, el grande. Bendito serán las familias de tierra a través tú. Le dio esa bendición a Jacob. Y Jacob es otro de los hombres más grandes que existió en este planeta Tierra. Tanto así que fue el único hombre que se atrevió a pelear con Dios en una batalla, cuerpo a cuerpo, dice la Biblia. Alucinante, ¿no? La terquedad de este hombre. Quiero que me bendigas, le dijo. Al final Dios, pero me imagino la pelea, Dios ahí peleándole con la uñita, ¿no? Ahí tic, 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 tic. Al final lo bendijo a Jacob. Y de Jacob, ¿quién viene? Las 12 tribus de Israel. El padre de las 12 tribus de Israel. Neftalí, Zebulón, Isaacar, Efraín, Judá, Benjamín. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ahí viene el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jacob con sus hijos y la historia de José, que se va a Egipto porque lo quisieron matar a sus hermanos, pero llega a Egipto por circunstancias de ahí y se convierte en el poderoso después de Faraón, y ahí viene por la hambruna sus padres con sus hijos y se enteran que su hijo no había sido muerto
y se amistan y reciben una parte de la tierra. Y es bendecida la familia de Jacob. Luego viene otro faraón, el cual dice la Biblia que ya no les tiró bola para nada a los hebreos, y al contrario comenzó a endurecer su corazón, y ahí comienza la debacle. ¿Se acuerdan? Porque de ahí nace, ¿quién nace? Después, Moisés. Cuando el pueblo hebreo creció y eran esclavos de los egipcios, Dios manda a Moisés el libertador, y Moisés saca al pueblo de Egipto y lleva a la tierra prometida que Dios prometió a Abraham, a Canaán, al territorio que hoy en día está en disputa, que le pertenece a Israel. Y en esos tiempos, claro que habitaba el amorreo, el egeo, el fereceo, el jebuseo, los amonitas, los moabitas, Moab y Amón. Recuerden, enemigos de Dios que estaban ponme un mapa, por favor. En este lado de Jordania, aquí está, los moabitas, los amonitas vivían aquí, en este lado del mar. Lo que es ahora Jordania, y de ahí también se desprenden estos que migraron, eran nómades, se pusieron en esta parte de acá, eran los filisteos. Y acá está la franja de Gaza, el territorio en disputa. Esta cochinadita, esto es lo que se están disputando. Esto chiquitito, una pulguita de territorio. Chiquitito, en realidad, un distrito de Arequipa es más grande que la franja de Gaza. Un distrito nomás. Hunter es más grande. Y los moabitas, y los amonitas, eran un pueblo guerrero también, porque tenían otros dioses. ¿De quién nacen? ¿Se acuerdan? Nacen del incesto de Lot, que se metieron con su papá cuando salieron de Sodoma y Gomorra y pensaron que ya no habría habitantes en la tierra porque cayó azufre. Dijeron: no vamos a tener descendencia, embriaguemos a nuestro papá y acostémonos con él para tener descendencia. De ahí sale la mayor Moab y de la menor los amonitas. Llegaron a ser estos pueblos, producto de un pecado, un incesto. Y aquí se llenó la tierra de esos pueblos así, que nacen producto del pecado. Amonitas y pueblos que tenían dioses horribles, espeluznantes. No era el Dios de Israel, obviamente, ni el Dios de Jacob. Y a esa tierra los manda Dios, que vayan desde Egipto y se ubiquen aquí. Esa es la Canaán que Dios... Y ahí estaban esos, y hazles guerra, dijo Dios. E Israel hacía la guerra y vencía a todos. Que Dios estaba de su lado, porque Dios les había prometido esa tierra. Y no es que esos territorios, digamos, eran así específicamente los amonitas, esas eran tribus errantes. Para que sepan más o menos, todos los que habitaban en esta parte, que era el desierto, eran pueblos errantes que se movían, eran nómades, se movían para acá, por acá. Cuando reverdecía por acá, se iban por acá. Cuando reverdecía por allá, se iban por acá. Y así se paseaban. Israel sí es la única nación que se asentó aquí, Canaán, con las 12 tribus de Israel. Este territorio. Ponme el mapa, el primero que me pusiste, por favor. Acá. Este es un mapa moderno de hoy en día. Acá está Israel, esto que está acá, Cisjordania, y esto que está acá, Gaza, es el pueblo palestino, a lo que lo llaman los palestinos. Están en estos dos pequeños territorios de Israel. ¿Sí? Acá en Gaza es donde siempre estuvieron los filisteos. Los filisteos sí habitaban por aquí, se establecieron un tiempo por aquí. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan de David y Goliat? Goliat era un filisteo que siempre hacía la pelea siempre contra los israelitas. De aquí pues. De aquí siempre los molestaban. Hasta el día de hoy los molestan a los israelitas. Entonces, haciendo un preámbulo, les he hecho un preámbulo en menos de 10 minutos en la historia de Israel. ¿Ok? Dios a Israel lo abandonó. Israel se fue en pos de otros dioses. Israel se convirtió en un reino poderoso con el rey David, Salomón. A la muerte de Salomón se divide Israel en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. Capital Samaria, capital Jerusalén. Israel, Judá.
y se meten con otros pueblos, se casan con mujeres de otros pueblos, dioses paganos, y comienza a haber una mezcla abominable para Dios, que ya había advertido: no lo hagas, no lo hagas. Y ante el pecado de Israel, Dios mandaba a sus profetas para que Israel se vuelva a Él, para que se arrepientan y vuelvan a buscar al Dios verdadero. Y no le hacían caso a los profetas. Y Dios advertía: te vas a ir de tu territorio, te van a hacer añicos si no te arrepientes. Esto, por ejemplo, dice en Deuteronomio 28, 64 al 68. ¿Qué dice? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, y serás vendido a tus enemigos por esclavo. Ya habían profecías que advertían a Israel: pórtate bien, acércate a mí, conmigo tendrás seguridad, con otros dioses vas a padecer, te va a pasar esto. Y no hacían caso los de Israel. Como a ti y a mí hoy en día Dios nos habla, probablemente en la prédica de hoy día, de hace un mes, de hace un año: arrepiéntete, busca a Dios, ponte a leer la Biblia, ponte a ofrendar, no seas tacañito, ponte a diezmar, ven a la iglesia, predica a tu familia, predica, acércate a Dios. Y por ahí no hacemos caso: no quiero, todavía hay tiempo, estoy joven, quiero disfrutar la vida, o quiero hacer esto, ¿por qué no probar esto? ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no fornicar? ¿Por qué no adulterar? ¿Por qué no probar esta cosita y la otra? Y no, todavía, ¿para qué ser tan exagerado? ¿Por qué me voy a meter a la iglesia? Y así ponemos excusas. Así estaba Israel. No le hizo caso a Dios. Porque déjame decirte, para los cristianos también hay advertencias. Que si nos separamos de Dios, las cosas terribles que el diablo hace con los que se separan de Dios. Y hoy en día hay millones de cristianos que están en mal andar y están en malos caminos, y su vida es triste porque se alejan de Dios y porque les cae el diablo. Y el diablo les cayó a los de Israel y se cumplió al pie de la letra estos sufrimientos, estas persecuciones, estas masacres, y la dispersión llegó. Y recuerdan que ahí comenzaron a surgir imperios poderosos. Por este pequeño territorio del mapa, por favor, pasaron las más grandes culturas y potencias de la historia de la humanidad, aquí. Y ahí surgió, ¿se acuerdan? David, un profeta, en medio del exilio, porque los babilonios tomaron poder del mundo y conquistaron toda esta tierra, y conquistaron también a los de Israel. Y con Babilonia comenzó esta profecía a cumplirse, porque los despojaron de su tierra y los llevaron de esclavos a su tierra. Y dentro de esos esclavos, ¿se acuerdan que fue Daniel? ¿Se acuerdan? Y Daniel oraba y creía en Dios y no sucumbió para adorar a Dios. Y Dios lo escogió como un gran profeta. Y Daniel lanza profecías alucinantes que hasta el día de hoy están funcionando. Y Daniel lanza la profecía de las 70 semanas de Daniel. Una profecía que está de la mano con el pueblo de Israel, que ya lo hemos predicado varias veces y vamos a volver a predicarlo seguro pronto con una cadena de estudios escatológicos que vamos a tener. Pero para resumirlo en un minuto, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que Dios le dio a Daniel, va a la redundancia, que decía: 70 semanas hay hasta el fin del mundo. 69 semanas van a ser para el pueblo de Israel. Ojo, va a haber una pausa y de ahí una semanita más final, la gran tribulación. En 69 semanas va a estar el pueblo de Israel hasta que, ¡plum!, Israel sea hollada por los gentiles. Jesucristo vino, fue tomada por los gentiles, los romanos, hasta la venida de Cristo, al arrebatamiento. Ahorita estamos en esa semanita de pausa de la 69ª semana de Daniel. Estamos en la época de los gentiles, nosotros. Los que no son del pueblo de Israel se llaman gentiles. Nosotros somos los gentiles. Gracias a Israel, podríamos decir algo feo. Gracias a que Israel se olvidó de Dios, Dios tuvo misericordia de los gentiles y lo metió en su plan. A Israel no me quieres, a estas naciones del mundo los cobijo ahora como mis hijos. Israel hasta el día de hoy, la gran mayoría de los de Israel no quieren saber de Dios. Ustedes deben saber que en el territorio de Israel actual, que hay unos más de 12 millones de israelíes, la gran mayoría, un 70%, son de religión judía. Debes saber que los judíos, que son de la religión judía,
creen en el Antiguo Testamento, en la Torá, no creen que Jesús ha venido, no son cristianos. Ellos todavía están en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, y están esperando a su Mesías. Esos son los judíos. El 70% de los israelíes actualmente, llámese israelí a los que pertenecen al Estado de Israel, son judíos. 20% son musulmanes. Otras religiones, 2% nada más son cristianos. Desde antes hasta el día de hoy siempre han sido bien duros para con Dios. Pero aún así Dios los ama. Y aún así Dios ha permitido que subsistan hasta el día de hoy. Porque desde los babilonios hasta Hitler y hasta Hamas hasta el día de hoy, que los quieren desaparecer, no han podido ni podrán. Porque Dios es su protector, a pesar que le saca la vuelta, como tú y yo comprenderás. Israel se parece a nosotros. ¿Cuánto tiempo de cristiano tienes? Dime. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Como Israel le falló a Dios miles, probablemente tú y yo también. Solo que tenemos que justamente saber la palabra de Dios, saber las advertencias de Dios. Sabemos que no estamos con un Dios de juguete, un Dios rarito. Estamos con un Dios muy serio, muy hermoso, muy amoroso, pero justo. Que si nos separamos de Él, el problema viene para nosotros, no para Dios. Dios sigue siendo poderoso y tiene ángeles y millones de que lo adoran. El problema es para nosotros, como el problema de Israel es cuando se separa de Dios, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Cuando tú te separas de Dios vas a tener problemas muy serios porque quedas en manos de Satanás. Y el diablo no pierde una oportunidad. Y cuando estás lejos de Dios, el diablo te las va a cobrar. Cuando estamos lejos de Dios, el diablo te las cobra. Porque el diablo vino a robar, a matar, a destruir, dice la palabra de Dios. Por eso no hay que ser demasiado inteligentes para decir que lo que nos conviene es siempre estar del lado de Dios, del lado del no pecado, del lado del obedecer la palabra de Dios. Por eso hay que conocer a Dios. Por eso Dios creó y inventó la iglesia. Por eso hay que venir a la iglesia para aprender de Dios, para escuchar la Biblia, para estudiar la Biblia. Por eso Dios ha puesto un orden en la iglesia, como ha puesto un orden en los estados. Y hay pastores, maestros, evangelistas que enseñan al pueblo a que caminen. Como esta iglesia, hay millones en el mundo cristianas. Y hay que ir a la iglesia, y hay que pertenecer a la iglesia, y hay que congregar siempre en la iglesia, y hay que tener personas en la iglesia. Mandatos todos estos de Dios, no de un pastor, no del Papa, de Dios. Porque es en la iglesia donde nos mantenemos ahí en la onda. Deja de venir un mes, deja de venir 2 veces y vas a ver cómo probablemente te vas olvidando de Dios. Pero si vienes constantemente a la iglesia, perteneces a un grupo de conexión, sirves en algún ministerio, vas a estar calientito y eso te mantiene fortalecido buscando a Dios y el diablo no te va a poder tocar. Porque Dios te va a proteger. Israel le saca la vuelta a Dios varias veces, le ha sacado hasta el día de hoy. Y aún así Dios lo protege y lo sigue cuidando, como a ti, como a mí. ¿Cuántas veces Dios nos sigue cuidando y nos sigue tendiendo la mano para levantarnos? Va a haber un día en que no va a ser así. Va a haber un día como Israel que Dios dijo, me cansé. Los babilonios los hicieron trizas, los persas luego, los griegos luego los romanos. Cada territorio que entró ahí despedazó al pueblo de Israel. Y Daniel hizo esta profecía de las 70 semanas. Ahorita estamos en tiempo de los gentiles. Ya pasaron las 69 semanas de Israel. Toda esta historia que les he contado son las 69 semanas de Israel hasta que vino Jesucristo. Estamos en la época de los gentiles, la época de la gracia, el cristianismo. Falta una semana. Esta semana se llama la Gran Tribulación, que es un tiempo exclusivo para Israel. Es un tiempo de prueba, de angustia, para que Israel se acerque a Dios de una vez por todas, porque Dios sí quiere salvar a su nación. Y para que la tribulación venga, primero tiene que ver el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Cuando Jesús viene en las nubes y se va a llevar a su iglesia. Se va a llevar a los que creyeron y lo buscaron de corazón. Ese es el arrebatamiento. Viene Cristo, se lleva a su iglesia y ¡pum!, automáticamente comienza ese año que faltaba para Israel, de la profecía de las 70 semanas. Las semanas número 70, 7 años, es la gran tribulación, en el cual el anticristo va a gobernar al mundo.
en el cual el anticristo va a hacer paz con Israel los 3 primeros años y medio, y después va a sacarle la mura a Israel, se va a sacar la careta y los va a destrozar. Para que venga Cristo, se tienen que dar varios escenarios que hasta hace un año yo no los veía todavía cercanos y hoy en día los veo, ya los vemos. Ya les voy a hablar de la profecía de Gog y Magog. Entonces, llegamos a los Romanos, viene Jesucristo nuestro Salvador, profetiza que el templo que estaba ahí va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Año 70 después de Cristo, el emperador Tito romano reventó, destruyó todo Jerusalén, quemó el templo. En el año 132 hubo la famosa rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba, acuérdense, era un hebreo que se rebeló. Era una rebelión, una serie de guerrillas de judíos contra los opresores romanos, porque Roma había prohibido que se lea la Torá, que no se practique la circuncisión, habrá prohibido que no practiquen el sábado. Y los judíos, que siempre han sido bien religiosos, eso sí, hasta el día de hoy, y respetan la Torá y cumplen todo esto, se rebelaron porque querían practicar los mandatos de Dios. Y así es que hubo una rebelión de Bar Kokhba por el 132 después de Cristo contra el Imperio Romano. Ahí hubo una rebelión tan grande que los romanos se aburrieron, se hartaron de estas pequeñas revoluciones y los reventaron a los hebreos. Murieron más de 600.000 judíos. Aquí es cuando el emperador Adriano, en el lugar donde está el templo de Salomón, puso un templo en honor a Júpiter. Le cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Ridiculizó al pueblo de Israel por estas rebeliones. Los ridiculizó. Y terminó ridiculizando al pueblo de Israel. ¿Cómo? Cuando le dio el nombre al territorio, fue en Roma, fueron los romanos en esos años que le pusieron el nombre de Palestina. ¿Se va a llamar esto? No se va a llamar tierra de Judá, porque hasta ese entonces a Jesucristo lo reconocían como la tierra de Judá. ¿Recuerdan cómo fue puesto el nombre de Jesucristo en la cruz? Jesucristo, rey de los judíos, era una tierra de los judíos, pero en castigo, en burla a estas rebeliones y por haberlos dominado, los romanos dijeron: no se va a llamar ya esto más la tierra de Judá, se va a llamar tierra de Palestina. Filistea, viene de Filistea, tierra de los filisteos. Les puso el nombre de los enemigos más acérrimos que siempre ha tenido Israel, como burla. Desde ese año recién se conoce ese territorio como territorio de Palestina. ¿Quién puso ese nombre? Los romanos, acuérdate. De ahí se desbarata que no, Palestina. Hace poco Maduro, que está más perdido que huevo en ceviche, comenzó a hablar y dijo: Jesucristo fue un palestino. Más perdido. Cristo era de la tribu de Judá y no fue palestino, porque Palestina recién se crea por el año 136 después de Cristo. Ahí recién le dan el nombre de Palestina a esa tierra. Palestina significa tierra de los filisteos. Ya saben por qué: por bronca, por burla al pueblo de Israel, por sus rebeliones. ¿Estamos? ¿Estamos? Ese territorio no es que siempre le perteneció a los palestinos. No. Es más, nunca hubo nombre de Palestina. Recién, nunca hubo nombre de Palestina 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, 1000, 2000 antes de Cristo, no. Era la tierra de Canaán, que fue ocupada por Israel, y ahí sí fue el territorio de Israel, que ahora han vuelto a ocuparlo. Pero Dios promete a su pueblo Israel que en los postreros días hay profecías para los postreros tiempos. ¿Y cuáles son? Jeremías 23:8, para el pueblo de Israel que fue dispersado por todo el mundo. ¿Se acuerdan? Desde Babilonia, peos persas, los romanos, se fueron al mundo. Los romanos los mandaron a todo el mundo. Se fueron para Rusia, para Alemania, para Francia. Se vinieron para varios sitios. Llegaron a Argentina varios en los años ya después. En estas centurias últimas. Israel siempre ha estado disperso. No tenía su tierra, porque se cumplió la profecía de Deuteronomio. Por tu pecado te van a hacer añicos, te vas a ir por todos sitios de la tierra. Pero Dios prometió a Israel que iba a volver a su territorio.
profecía de los tiempos finales. ¿Dónde está? Jeremías 23, que dice: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Esta profecía cuándo se cumplió? Hace poquito nomás, 1948. 14 de mayo de 1948 se cumple esta profecía porque se cree el Estado de Israel. Comienzan a regresar. Ya habían regresado algunos del pueblo de Israel a su tierra. Cuando se crea el Estado de Israel, solamente habían 15,000 israelíes. Comienzan a poblarse a 100,000, 200,000, 300,000. Después de las guerras mundiales, las masacres, comenzaron a venir varios israelíes ahí. Otra profecía, Isaías 43, 5 a 6 dice: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Se ha cumplido esa profecía? Se ha cumplido. Recién a lo último, porque estamos en los tiempos finales. Estas profecías son de tiempo de Jeremías. El profeta le preguntó: Dios, ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo será esta profecía que me estás dando de tu pueblo de los tiempos finales? Le dijo: cuando se cumpla la dispersión. Cuando se acabe la dispersión. Cuando vuelvan a mi territorio. Y eso se ha dado en el 1940. Hace 75 añitos, nada más. Es la gran señal de que Cristo viene pronto. Jesucristo profetizó sobre el resurgimiento de Israel como nación. Y eso lo dijo en Mateo 24, 32 al 35, cuando en su profecía dice: de la higuera aprended las parábolas. Siempre que hay una profecía de higuera se le compara a Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando veas que Israel otra vez viene a su territorio y comienza a resurgir, tienes que saber que Cristo está pronto a su venida. Eso quiere decir esta parábola. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24 son profecías, para los que no saben la escatología, una profecía directamente para el pueblo de Israel, no es para la iglesia cristiana. Para el pueblo de Israel. Y en Mateo 24 ahí se habla de hambre, guerra, rumores de guerra, y serán perseguidos, Y termina hablando de la higuera, aprender la parábola. ¿Cuándo más o menos va a suceder esto? Parafraseando, Jesucristo dijo: cuando Israel venga y recupere su territorio y comience a resurgir, no va a pasar una generación hasta que todo esto acontezca y venga Jesucristo. Una generación más o menos es 70, 80 años. Estamos años 75, que Israel ya ocupó como nación. Ojo. El 14 de mayo de 1948, Israel fue establecido y las naciones judías la reconocieron. Esa es la higuera que está en renuevo. Otra señal de que Cristo viene pronto. En Jeremías 31, 23 hay una profecía que decía que en los últimos tiempos tenía que restablecer el idioma hebreo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando los judíos comenzaron a regresar en masa, desde 1948 habría gran confusión. Recuerden que aquí habían habitado millones y millones de otros países y potencias, y había una mezcla de lenguas y no se hablaba el hebreo. Ya el hebreo se había perdido de ahí. Pero vinieron los judíos, instalaron el idioma hebreo y hasta el día de hoy es el idioma oficial y se cumple la palabra de Dios, otra señal de que Cristo viene pronto. Esta era la tierra que fluía leche y miel, fructífera, que Dios le prometió a Israel y que es hoy en día una nación poderosa. Isaías 35, 1 y 2, las profecías para estos tiempos finales que le dio Israel dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Israel, que es un desierto, es la más grande potencia agrícola en el mundo, en un desierto. Potencia agrícola en el mundo, se cumple esta palabra de Dios. Iba a florecer, iba a haber flores, el desierto iba a emerger.
La tierra ha cobrado fertilidad. Es un país súper rico. Las más bellas flores del mundo se cultivan en Israel. Millones de dólares al año, solamente también por el hecho de la exportación de flores y frutas. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Ya sabes cuándo les pusieron el nombre de Palestina. En 1948, cuando la ONU le entregó el país, el territorio a Israel, al día siguiente le declararon la guerra a Israel. El mapa, por favor. Las naciones vecinas, Egipto y Siria, le declararon la guerra. ¿Por qué? Como las Naciones Unidas dijeron, oye, este territorio, cuando Israel, antes del 48 por si acaso, se lo resumo, después de los romanos vinieron otros poderosos tribus o imperios que conquistaron esos territorios. Los otomanos estuvieron por ahí, los árabes, los musulmanes estuvieron ahí más de 1000 años. Por eso ahí instalaron su mezquita, la mezquita donde adoran a Mahoma, a Alá, en el templo de Dios. Estuvieron más de 1000 años y hay una gran influencia de árabes, por eso del territorio de Israel el 20% son musulmanes. Después estuvieron los otomanos, y ahí vino los otomanos, que son los turcos, de ahí vino la Primera, Segunda Guerra Mundial, y ahí los aliados vencieron, ¿se acuerdan? Vencieron a los alemanes que masacraron a los judíos, y Estados Unidos, Inglaterra vencieron y se repartieron parte de esos territorios que pertenecían a los otomanos, a los alemanes. Y la parte de lo que es Israel, esta parte se la repartió y le perteneció a Inglaterra. Inglaterra estuvo dominando toda esta zona, era dueño, era una colonia de Inglaterra, hasta que en las Naciones Unidas dijeron, por pedido de Inglaterra también y de Estados Unidos, hay que darle su territorio a los judíos, donde siempre han pertenecido. Pero ahí ya habitaban millones de árabes. ¿Sí? A los árabes no les cayó nada bien en la noticia, pero tuvieron que aceptarla porque era la ONU, las más de 100 naciones que aprobaron esto, y los de Israel comenzaron a venir a su tierra, de todo el mundo. Y los árabes, al día siguiente que les dio el territorio, hicieron la guerra. Se unieron. Sobre todo los que estaban ahí, los palestinos, eran árabes, se sublevaron, hicieron guerra apoyándose en Egipto, en Siria. Hicieron la guerra. Israel les ganó. Un año duró ese conflicto. En 1949 Israel les ganó tanto que ocupó más territorio, lo que les dio la ONU, porque en realidad era el territorio de Israel, recuperó su tierra. Aún así, habían tratados que tenían que cumplir los de Israel, y no fue hasta el 48, 49, 50, hasta el 66, los judíos querían estar en Tierra Santa, en el templo, no podían, porque había una prohibición, porque esa parte les pertenecía bajo el concordato de Jordania. Jordania también tiene una parte de Jerusalén, la Jerusalén este, la dominan los jordanos, les pertenece a ellos. Están gobernando esa zona. Por eso ahí está la mezquita de los musulmanes. Por eso Israel no se las puede quitar e instalar ahí el tercer templo, que es parte de las profecías bíblicas. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Entonces, no fue hasta el año 1967, que la famosa guerra de los 6 días, que todas estas naciones árabes le hicieron guerra otra vez a Israel para botarlo. Israel en 6 días les ganó a toditos. Israel, que tenía un ejército jovencito, los despedazó. Tanto así los despedazó que Israel se fue hasta acá. Le quitó territorio a Egipto, le quitó territorio al Líbano, a Siria, se agrandó así. Se metieron con Israel, con el pueblo de Dios, y Israel le sacó la mura a toditos. Ya porque los egipcios le pidieron perdón, todo ya con la cola entre las piernas, perdónanos israelitos, nunca más. Ya Israel por tratado les devolvió el Sinaí a los egipcios. Es ahí que los egipcios reconocen, fue el primer país que reconoce a Israel como Estado. Y los demás árabes fueron recontrasados, porque nunca querían reconocer a Israel como Estado. Lo que sí hasta el día de hoy no pasa con Palestina.
Palestina no es reconocido por Estado por la mayoría de naciones. Por eso que te digo, Palestina no es un Estado hasta el día de hoy. Entonces, recién en el 67, los judíos que se metieron hasta Jerusalén y todo, recuperaron esto, recién los judíos pudieron tocar lo que tanto querían anhelar, la parte del muro de los lamentos. Cumplieron sus deseos de adorar a Dios ahí cerca. Recuerda que la tierra le pertenece a Dios. Ojo, Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice. Amén. Amén, ojo. Daniel describió este conflicto espiritual y se los voy a leer rápidamente. Profecía de Daniel, capítulo 10, 12-21. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Las profecías que le dio a Daniel son las profecías de Israel en estos días que están pasando. Ojo, todo lo que acontece en el mundo físico, en el mundo espiritual, se están moviendo cosas terribles. Acá, por ejemplo, es un ejemplo. Daniel no sabía lo que pasaba, estaba angustiado y se puso a orar, porque ya se acerca, llegaba en el tiempo de la profecía, porque había una profecía que decía 70 años iba a durar el dominio sobre Israel y iban a volver a su tierra. Ya estaban cerca a cumplir los 70 años Israel y Daniel no sabía qué iba a pasar. Se le presenta a Dios, le dice, voy a darte una profecía, pero va a ser para los tiempos finales, para Israel. Pero ¿sabes qué? Un ángel le dijo, y le dijo, ¿sabes qué? Pero me demoró 21 días. ¿Por qué? Porque se levantó un demonio, el príncipe de Persia, para oponerme, para que no les dé este mensaje. Ahí lo dice. Y estamos en medio de luchas contra principados, contra potestades. ¿No dice la palabra de Dios eso? Efesios 6, 11, 12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso es que tenemos que vivir armados con la armadura del cristiano, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la palabra, la espada, la palabra de la espada, la fe, el escudo. Tenemos que estar con la armadura del cristiano, porque son tiempos difíciles y el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque va a ser derrotado y va a ser lanzado al infierno por la eternidad con todos aquellos que no quieran seguir a Dios. Eso es lo justo. Esa es la sentencia de Dios. Como la sentencia de un violador que viola a una hijita, a una niña que tienen en la cárcel, es justo, o algunos hasta lo mandan a electrocutar y es justo. Dios también tiene su justicia. Y su justicia es que existe un infierno, existe castigo eterno para todos aquellos que no han querido estar con Él, se han rebelado y han estado con el lado del diablo. Así que no es que malo Dios, Dios mío, ¿cómo manda a la gente al infierno? No, yo puedo escoger ir al infierno o no. No es que Dios va a mandar al infierno, cada uno va a escoger y se va a tirar al infierno. Como hoy en día, ¿qué elección estás haciendo? ¿Estás buscando a Dios o estás del lado del diablo? Del lado del diablo es que te aburra leer la Biblia y no la leas. Y esto ni una vez a la semana. Estar del lado del diablo es no orar ni conversar con Dios diariamente, porque el diablo le asquea las oraciones. Estar del diablo es no pertenecer a una iglesia, no venir a una iglesia, por lo que te prediqué anteriormente, porque eso es estar en contra de la palabra de Dios. Estar del lado del diablo es no predicar a las personas de Cristo y traerlas a la iglesia, porque te da flojera, porque te da vergüenza, no quieres, porque el diablo quiere que calles. Estar del lado del diablo es pecar, es fornicar, es robar, es mentir, es cutrear, es adulterar, sentir celos, amargura, odio, rencor, juicio. Eso es estar del lado del diablo. Y todas las personas que estén haciendo eso, así sean cristianos, se van a ir al infierno. Porque Dios es justo, porque al cielo no entra el pecado, dice la Biblia. Por eso es que nos conviene pertenecer a una iglesia y estar pendientes y escuchar las prédicas y buscar a Dios y orar y que dejar que nos enseñen cómo se busca a Dios en medio de este mundo difícil. Así estés trabajando, así estés estudiando. Dios no te pide que dejes tu estudio, a no ser que te llame a tiempo completo para Él. Yo trabajo, soy ortodoncista maxilar, tengo mi trabajo, mi clínica, sigo trabajando, pero igual soy cristiano y busco a Dios todos los días y leo la Biblia todos los días y oro a Dios todos los días.
y predico de Cristo y trato de tener un testimonio bueno para que los que me rodean busquen a Dios. Y trato de apoyar a mi familia, trato de apoyar a la iglesia, trato de apoyar a mis hermanos, trato de hacer ayuda, trato de ayudar al pobre. Como Cristo quiere que seamos, hijos de bien, de luz. Y trato de alejarme y no practicar el pecado, alejarme del pecado, de lo que contamina, de no tener malas juntas, malos amigos, de no mezclarme con personas paganas que buscan otro Dios o te llevan a cosas malas. Como Dios le advirtió que hiciera Israel. Como Dios te pide que hagas tú eso hoy en día. Y eso es una vida fantástica, no es aburrida. Los carnales le llaman vida aburrida al cristianismo. Claro, porque los carnales quieren odiar, quieren cutrear, quieren fornicar, quieren drogarse, quieren fiestas, alcohol, quieren sacar la vuelta. Eso, a los carnales les gusta el mundo. Pero los que somos de Dios, eso nos da asco. Porque sabe que eso nos aleja de Dios. Y eso nos entrega a las manos de Satanás. Y eso nos trae problemas y problemas hasta mortales. Y no es que los cristianos no tengamos problemas, tenemos problemas, porque Dios dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero con Cristo, siendo cristianos, esos problemas se solucionan. Dios nos da paz, nos ayuda, nos da herramientas para salir adelante, siempre. No hay nada más hermoso que ser cristiano, no hay nada más hermoso que ser un cristiano verdadero y buscar a Dios verdaderamente y estar del lado de Dios, no del lado del enemigo. Por eso te aliento, hermano, hermana amada, que te armes de la armadura del cristiano, que dejes la flojera a un lado, que dejes la tacañería a un lado y comiences a apoyar a la iglesia con tu diezmo, con tus ofrendas, con tu presencia, con tu predicación, con tu oración, con tu lectura de la palabra. No quieres hacerlo, tú tienes la elección de hacerlo. Ya sabes lo que te espera, te lo estoy predicando hoy día. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y Dios siempre ha cumplido lo que ha dicho. Siempre. Dios es misericordioso, hasta no más. Por eso estás aquí, tú y yo hoy día. Pero va a haber un día en que eso se acabe. Como se acabó un día la misericordia y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque era un pueblo promiscuo, de homosexuales, lesbianas, sodomitas. Los destruyó con azufre y los restos están ahí. Los han descubierto y han comprobado que la Biblia es verdadera. Como Dios castigó al mundo en la época de Noé porque estaban en podredumbre y había pecados sexuales, los hombres se metían con las bestias a fornicar y era idolatría, y Dios castigó al mundo y mandó el diluvio y murieron la mayoría de la humanidad. Como está profetizado que va a haber la tribulación, tiempo de angustia, como está profetizado que hay el infierno. De esto no dudemos. Y para no dudar justamente nos da estas señales tan visibles que hoy en día está pasando. Ojo, Jesucristo dijo en Lucas 13:3, os digo, Jesucristo digo, y esto es para ti, para mí. No, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia de Jesús, el más amoroso de los amorosos. Si tú y yo no nos arrepentimos, vamos a perecer, dice la Biblia. Y esto no es nada suave, esta palabra. Desde el 7 de octubre de ese año, del 2023, hace pocos días, te voy a decir algo y abre los ojos y los oídos. El mundo no va a ser igual. Desde el 7 de octubre, el mundo espiritual se está alborotando porque viene Cristo. Desde ese 7 de octubre el mundo ha cambiado. Israel ya no va a ser la misma. Ya si quieres ir a Israel, probablemente ya ni puedas ir. Y si vas, ya los de esa región no son los mismos, ya cambiaron. Los espíritus, las potestades que se están moviendo ahorita en el mundo son terribles porque Cristo viene. El diablo quiere destruir la humanidad. Quiere destruir sobre todo a los cristianos y a los judíos. Por eso Hamas, que es un pueblo, el mapa por favor, por eso Hamas, que es un partido político que domina la Franja de Gaza, palestino, que son terroristas, que dentro de sus preceptos máximos está: nosotros existimos para destruir al Estado de Israel. Le preguntaron al líder de Hamas una vez: ¿qué prefieres? ¿Que Israel tenga todo su territorio o que no exista un solo judío en la faz de la tierra? Yo prefiero que no exista un solo judío en la faz de la tierra, dijo él. Y eso es el legado de Hamas. Por eso Hamas, cuando entró el 7 de octubre, entró y masacró a barrios de los israelíes y cortó cabezas de niños, despedazó hombres y mujeres, les quitó los ojos, les disparó en la cabeza, los cortaron, los masacraron, porque para ellos es un logro, porque Satanás es un logro masacrar cristianos y judíos, porque es del pueblo de Dios. Por eso los cristianos somos odiados por los socialistas y los comunistas. Por eso somos
vistos como anormales y se burlan de nosotros por querer y apostar por la familia, por defender que no existe el hombre que se puede cambiar de sexo y la mujer que se puede cambiar de sexo, por defender la palabra de Dios. Nosotros somos vistos anormales. Y el mundo hoy en día está creciendo tanto esa anormalidad, tanto el socialismo, tanto la ideología comunista, y por eso tantos países se están volviendo comunistas. ¿Por qué? Porque se está preparando la venida del anticristo. Por el que el anticristo, déjame decirte que ya está en la tierra y ya está haciendo su gobierno único. Su ideología del anticristo, ¿cuál va a ser? Uno, el comunismo. Y de bandera va a ser el islamismo. Esa unión tan poderosa que es anticristiana y antijudía va a ser, ¿qué cosa? Guerra contra el pueblo de Dios, que es lo que se está tramando hoy en día. Hay que estar firmes. Hay que estar firmes. Y Dios le prometió a Abraham esta tierra y la cumplió. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz resplandeciente que va en aumento hasta que el día es perfecto. Termino con esto y faltan muchas cosas a predicar, pero ya lo vamos a ir hablando en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Ustedes saben lo que ha pasado hace poco menos de un año. Rusia invade Ucrania. ¿Por qué? Eso también está escrito en la Biblia. Te voy a dar pistas y te voy a dejar con intrigas muy bonitas que ya, para que tengas ganas de estudiar la palabra de Dios, te voy a dar unas palabras proféticas muy alucinantes que están en la Biblia. Y si quieres toma nota. Tienes que saber lo siguiente. Ezequiel capítulo 36 habla de las profecías justamente de las guerras que van a hacer las naciones que estén alrededor a Israel. Esto, como decía hace un año, yo decía, no creo que se dé, todavía falta mucho. Wow, se va a dar ahorita. No es, hermano, ustedes, para los que no saben, Rusia ya advirtió a Israel que no se acerque a apoyar tanto ya advirtió a Estados Unidos que no se acerque a apoyar a Israel. Es más, ya dijo, en la zona neutral del Mar Negro estoy mandando aviones con bombas nucleares, dijo Putin, por si acasito. Porque Estados Unidos está mandando sus supernaves. Y si Estados Unidos quiere hacer un conflicto y apoderarse de la región, acá estoy yo, dijo Rusia. También ha asaltado China, también ha asaltado Irán. Irán les provee el dinero a Hamas y a Hezbollah para que ataquen y maten a Israel. Irán quiere destruir a Israel. Rusia no quiere estar con Israel. Siria, enemigo de Israel. El Líbano, enemigo de Israel. Jordania, enemigo de Israel. Arabia Saudita iba a hacer un tratado de paz con Israel. Ahí está la razón del conflicto actual. Arabia Saudita iba a hacer un pacto con Israel. Y eso no le convenía a quién, al pueblo árabe, que esta nación poderosa se alía a Israel y a Estados Unidos. Por eso que Irán, Siria, Turquía dijeron, jamás, a ti te pago por las puras, no. Anda y atácame. Atácame a Israel, porque vamos a crear un conflicto para que no prospere ese plan de que Arabia Saudita se quiere aliar con Israel. El diablo no quiere. Y se va a cumplir. Ya está profetizado que las naciones de aquí, Siria, Irán, Irak, Turquía, Rusia, van a hacer guerra a Israel. Ezequiel capítulo 37, 38, 39 nos sale eso, ya no voy a leer hoy día eso. Ezequiel 38. Esto no sé si se te quede grabado, tal vez nadie te lo enseñe, escúchalo bien. Ezequiel es un libro profético que habla de Israel en los tiempos finales. No solo eso, de Israel en la historia de la humanidad. Escúchame bien, Ezequiel capítulo 36 predice el retorno de Israel. Esto es 1800, 1900, 1948. Ezequiel 37 habla del holocausto judío, de la masacre de Hitler a los del pueblo de Israel. Habla de Ezequiel capítulo 37. Esto se da en el año 1939 al 45. Ezequiel, en ese orden, lo hablan las profecías. Ezequiel 37, el 21 al 22, habla de la creación del Estado de Israel, profecía de cómo se iba a crear el Estado de Israel. Eso fue en 1948. Ezequiel 38, 39 habla de la guerra de Gog y Magog contra Israel.
punto de presenciar esa batalla. Porque Ezequiel 40 al 46 habla del tercer templo y Ezequiel 47 habla la restauración en el milenio y el Ezequiel 48 habla de la Nueva Jerusalén. Tac, 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 cronométricamente. Es decir, ahorita ya estamos en el Ezequiel 38-39, Gog y Magog. Te lo leo rápidamente una partecita, porque ya en tu casa lo lees, le pides revelación o te anotas para el curso que va a haber. Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Está hablándole a Rusia. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y percibe tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, a Israel, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad. Le está hablando a Israel, le está hablando a Rusia, le está hablando a Líbano, le está hablando a Irán, le está hablando a Persia, le está hablando al Líbano. Y dice: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en su corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata, oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, di a Gog: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, al norte de Israel, las regiones más extremas, como dice la Biblia, está Rusia. Exactamente, arriba de Jerusalén, arriba, al norte está Moscú. Y tu pueblo contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra, y al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así dice el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Y etc, y no me va a alcanzar tiempo. Pero ¿qué está hablando esta profecía? Está hablando de la unión bélica que va a tener Rusia, para hacer guerra contra el pueblo de Dios, contra naciones que odian a Dios. La batalla del Gog y Magog, que se profetiza aquí. Y habla de los aliados de Rusia. Gog, de la tierra de Magog, habla de Rusia, porque de los descendientes de Noé, de Jafet específicamente, ocuparon la parte de Rusia. Y ahí está escrito que sus descendientes, Tubal, Mesec, pertenecen a esos lados. Persia es el actual Irán. Irán, ojo, Irán se cambió el nombre hace poco nomás, porque siempre se llamaba Persia. Cus es Etiopía, Libia. Gomer es el este de Europa y Turquía. Vector Garma es Turquía. Estos pueblos actualmente justamente se han manifestado contra Israel y les han dado una advertencia. Todos lean los periódicos, las noticias. Irán está diciendo: ahorita saco mis bombas atómicas y destruyo a Israel. Jordania, Turquía, con su actual presidente que odia a Israel, también han lanzado la advertencia. Y Rusia, Putin, también ya lanzó la advertencia por controlar esta zona del mundo que es importante. Pásame el primer plano, por favor, que te di, porque aquí no se nota el mar. Esta zona de acá. Rusia está arriba. Acá al costadito de Rusia, aquí justo acá está Ucrania. Para que
Gog y Magog desciendan del norte, Ucrania tenía que estar nuevamente anexada a Rusia. Ahí se cumple una profecía. Porque de ahí van a venir con Turquía, del norte, de aquí, del norte de África también, de Siria, de Irán, van a venir a atacar al pueblo de Israel. Y hay una profecía que dice, cuando veas que Jerusalén está rodeada de ejércitos, ahí será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que estamos en la semana 69. Que van a venir naciones contra Israel para batallar contra Israel. Pero va a haber un tiempo de paz. Ahorita hay conflicto. Hay un conflicto tremendo, se puede desatar una guerra catastrófica, ¿sí? Ahorita Israel, con la presencia del anticristo, va a ser un tratado de paz. Un tratado de paz. Va a haber paz y tranquilidad. La época de la tribulación, 3 años y medio de paz. Israel hace un tratado con el anticristo, que va a pensar Israel que es su Mesías. El anticristo es el que va a traer paz al mundo en general. Y todas las naciones lo van a alabar y decir, yo quiero a este hombre es bueno. Y a los 3 años y medio va a romper el tratado de paz con Israel. Y estas naciones van a destrozar y querer destrozar al pueblo de Israel. Y se van a armar. Y al fin de los 7 años de la tribulación viene la segunda venida de Cristo. Con sus ejércitos versus los ejércitos que van a querer atacar a Israel. ¿Y qué dice? Jesucristo los va a destruir. Estamos a puertas, en tus narices se está dando ya la unión de estas naciones que va a hacer guerra con Israel. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Acá falta algo que pase. El arrebatamiento. O sea, estamos a puertas del arrebatamiento. Yuhu. Estamos a puertas del arrebatamiento. Porque ahí se dan estos conflictos bélicos que ya se han armado. El anticristo opera, se crea el templo de Jerusalén. Nuevamente, se siente el anticristo en el trono. Y esto se da en el lapso de 7 años. Tranquilamente Jesucristo vino hoy día y estos 7 años que vienen se dan en estos 7 años. Ya todo se cumplió. Todo. Ojo que el Satanás se va a sentar en el templo a los 3 años y medio. La abominación desoladora. En los 3 años y medio finales de la tribulación. O sea, que viene Cristo y en 3 años y medio se va construyendo el templo, el tercer templo. No es que tiene que estar construido para que venga el arrebatamiento, ojo. En nuestras narices se está cumpliendo el escenario mundial de las profecías de Ezequiel 38 y 39, que ya estamos en eso. ¿De qué? De las profecías de Gog y Magog. Rusia por eso se está encumbrando hoy en día y ha tomado poder en el mundo y por eso nadie le ha hecho pare. Con la invasión de Ucrania nadie le ha hecho pare, porque Rusia es el país que tiene más bombas nucleares en el mundo, más de 5.000. ¿Sabes cuántos tiene Perú? Ni una. En Sudamérica hay una nomás. Perdón, ni una. ¿Sabes cuántas bombas nucleares tiene Irán? Más de 1.500. Bombas nucleares tiene Israel también, como 500. Pero todos los países árabes que son enemigos, los que descienden de Ismael, enemigos del pueblo de Dios, los judíos y los cristianos, todos los países árabes quieren destrozar a Israel. Siempre han querido desaparecerlo, no pueden ni podrán, pero le van a hacer la guerra. ¿Y qué estás viendo ahorita en las noticias? ¿Se está despertando un odio a Israel o no? ¿No estás viendo que todos le están echando la culpa a Israel, cambiando la historia? Que están invadiendo el territorio de Palestina, falso. Que son los malos, son los imperialistas, los abusivos, falso. No es bonito, obviamente, que muera gente, pero en toda guerra mueren inocentes. Hay que orar por el pueblo de Palestina. Claro que hay que orar también por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Israel se está defendiendo y está atacando
quiere exterminar a los terroristas de Hamas. Pero este conflicto va a dar inicio a este otro conflicto, a esta profecía bíblica de la guerra de Rusia, Irán, Siria, el Líbano. Con esos mismos nombres están el día de hoy, que es alucinante la perfección de la palabra de Dios, profecía de hace miles de años. Y que Dios le advirtió a Jeremías, capítulo 2, y a Daniel, lo que hemos leído, que esta profecía es para Israel en los tiempos finales. Ya que más queremos, pues Dios está levantando la mano, está diciendo: hijos, vengo pronto, arrepiéntete, ármate bien, vengo pronto, Cristo viene en cualquier momento. Si Cristo viene hoy, ¿nos vamos con Él? Oye, el quedarse no es un juego. La ira de Dios y la ira del diablo se van a desatar en estos 7 años de tribulación. Repito, la ira de Dios y la ira del diablo se van a desatar sobre la humanidad en estos 7 años, lo dice la Biblia. Repito, sí, me has escuchado bien, la ira de Dios, porque se acaba la época de la gracia cuando Jesucristo se lleva a su iglesia. Se acaba la época de la gracia, ya no hay gracia, ya no hay misericordia. En el sentido de que el Espíritu Santo ya no va a estar y que si te vas a querer salvarte en estos 7 años va a ser a costa de tu propia vida. A costa de que te masacren, te hagan picadillos, te corten los ojos, las orejas, las piernas, y ahí recién digas: no quiero ir del lado de Satanás, quiero aceptar a Cristo. Es lo que habla la Biblia, que después Juan vio en la profecía del Apocalipsis a millones de almas blancas y le preguntó: ¿y estos quiénes son? Y dijo: estos son los salvados de la tribulación, que murieron degollados. Oh, casualidad, los árabes se caracterizan porque les gusta cortar cabezas. Lo han hecho hace poco con niños, con bebés. Y esto es verdad, que el mundo quiere decir: no, esto es mentira, no. Te cuento que las agencias de noticias del mundo, las más grandes, la BBC de Londres, CNN, Estados Unidos, son rojas, son comunistas. Siempre van a dar información a favor de todo lo que sea contra Dios. Estas saltaron cuando ganó Biden, que es rojo, que es del lado de los rojos, y lo sacaron a Trump de Estados Unidos con trampa, como actualmente a Milei le están haciendo trampa en Argentina, como a nosotros nos hicieron trampa y entró Ciro Castillo con fraude, como le han hecho fraude a Colombia, entró Petro, un comunista, con fraude, como en Lula da Silva en Brasil le hicieron trampa a Bolsonaro y ganó Lula da Silva las elecciones. Imposible que ganen estas personas, pero han ganado. ¿Por qué? Porque el mundo lo está dominando ya el anticristo. La ONU es un nido de comunistas. El secretario general de la ONU hace poco ha dicho: Hamas no es un grupo terrorista, tiene derecho a hacer lo que ha hecho. Israel ha saltado. Hace 3 días hicieron una reunión de la ONU, dice que dijeron que quisieron hacer una promulgación diciendo que los de Hamas son terroristas y que Israel tiene que ser condenado. Más de la mitad de países se levantó a aplaudir esto. Y un grupo de árabes de varios países comenzaron a gritar: Israel asesino, Israel destrucción, Israel asesino, destruir a Israel, destruir Israel. El odio hacia Israel se está acrecentando en el mundo y es natural, así va a ser, tiene que ser así por las profecías bíblicas. Porque ¿qué dice? Las naciones de la tierra van a querer destruir a Israel. Ahorita el odio ya se está. Por eso la palabra de hoy también, para advertirte de ti que no caigas en eso. Que tú a Israel la amas y la respetas porque es nación de Dios. Que no te crees el cuento de los demonios que pintan a Israel como el malo. Israel es el pueblo de Dios. Se equivocan, ¿quién tiene errores? Como tú. ¿Y quién te juzga? Como yo. Ay, qué barbaridad, Israel, pueblo de Dios, no debería matar. Tú, cristiano, no deberías mentir. Deberías leer la Biblia. Yo, cristiano, debería ofrendar siempre y diezmar siempre. ¿Me entiendes la comparación? Ay, qué verdad, Israel, qué malos, cómo matan, cómo asesinan. Ay, deberían ser como la Torá, que prohíbe la muerte, qué malos. Y nosotros, cristianos, ¿cómo estamos en casa? ¡Yujú! ¿Cómo estás honrando a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo estás obediente a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo estás de fiel? ¿Me dejo entender? Somos buenos para juzgar. No nos metamos para juzgar a Israel. Recuerda nomás lo que le pasó a Hugo Chávez. Años antes de morir, que dijo: maldigo a Israel desde mis entrañas, dijo Hugo Chávez. Y le dio cáncer a las entrañas, se murió por eso. Todo aquel que se mete con Israel. ¿Qué dijo la palabra de Dios? Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere yo maldeciré, dijo Dios. Cuidado, esta palabra también es para eso, para prevenir a la iglesia. Ora por Israel, dice la palabra, ora por Jerusalén. No maldigas nunca Israel, ni te vayas del lado incorrecto de la historia. Por eso te estoy hablando hasta historia el día de hoy.
Israel le pertenece el territorio donde está. Lo están atacando. Se está defendiendo. Ora para que cese esa guerra. Para que no haya más muertos. Y para que venga Cristo. Pero después de esto se va a desencadenar esta hecatombe. Gog, Magog, el anticristo, la gran tribulación. Estamos a puertitas de eso. Según el almanaque judío, ojo, ¿saben cuántos años, Adán hace cuántos años exploró el planeta Tierra? Según la historia. No la historia zurda, comunista, según la historia verdadera. Hace 4.000 años Adán dio en el huerto del Edén. 2.000 años antes de Cristo vino Abraham. Hace 2.000 años vino Jesús. Ya estamos 2.000 y pico de esta. Ya se cumplieron 6.000 años de la historia de la humanidad. Más el milenio que viene son 7.000 años. 7.000 años y viene ya el cielo eterno o el infierno eterno. La humanidad solo tiene de vida, va a tener 7.000 años. Ya estamos en el año 6.000. Israel es el reloj profético de Dios. Busquemos a Dios, amados. Busquemos a Dios. Espero que esta palabra te haya hecho dar cuenta de que Dios está cerca. De que Dios está a las puertas. Así es que, padre de familia, ponte las pilas y fíjate que tus hijos y tu esposa estén bien resguardados bajo Cristo. Madre de familia, apoya a tu esposo y trae a tus hijos a los caminos de Dios. Hijos, honremos a Dios, honremos a nuestros padres, busquemos de Dios. Cristo viene pronto. En las nubes va a venir. ¿Quieres saber si estás apto para irte con el Señor? Escudriña tu corazón. ¿Quieres pruebas físicas? Ya te he dicho ahorita, unas cuantas. Si amas el dar, si amas el predicar, leer la Biblia, venir a la iglesia, orar, vas por buen camino. Si esas cositas te aburren, le pones peros, peligro. ¿Amén? Busquemos a Dios, amados. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Palabra de este día, Padre Santo. Gracias, bendito Rey, por tu amor. Gracias, Padre Santo. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has
Padre Santo, Señor. Oh Dios bendito, Padre de la gloria. Venimos aquí, Padre Santo, para humillarnos delante tuyo, Señor. Porque queremos que tu brazo protector, Padre Santo, siempre esté con nosotros, Señor. Porque no queremos desviarnos a derecha ni a izquierda, sino seguir tu camino, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reconciliarnos. Ya que tu pronta venida, Señor, es inminente. Ayúdanos, Padre Santo, a hablar a las personas que tú vienes pronto para que sean salvos, para que puedan conocerte, puedan vivir eternamente en la paz, en el amor que tú nos prometes, que tú nos das. Ayúdanos, Padre Santo, a alejarnos del mundo, alejarnos de todo aquello que nos aleja de ti. Ayúdanos a consagrarnos en estos tiempos finales, a ser buenos hijos tuyos, a hacer luz y sal de esta tierra, a darle contra el enemigo, a defender tu palabra. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Oramos por ahí, por la paz de Jerusalén. Acampa y guarda su territorio, Padre Santo, contra los malos. Padre bendito, oh Dios bendito, gracias. Gracias porque tú no permitirás que tu pueblo sea destruido. Gracias, Padre, porque es bello, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, bendito Rey, de buscarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito Rey, sana al enfermo, con paz al angustiado. Demuestra cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos vamos con fe, con esperanza, con el perdón tuyo, Señor, para ser hijos firmes en estos tiempos finales. Gracias, Papito lindo, por tu iglesia. Gracias por nuestros amados pastores, Jorge y Dina. Gracias por nuestros siervos en las demás misiones. Gracias por tu iglesia, B-Church. Bendice a cada uno de tus hijos, tus ovejas. Empodéralos. Dale fuerzas para la batalla. Hazlos utilizar cada una de las armaduras que tú nos has regalado. Gracias, poderoso Dios, porque vas delante nuestro. Porque tú eres nuestra roca, en ti estamos seguros. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en ti, mi Salvador. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús, dimos todo. Y decimos todo. Dale un fuerte aplauso a nuestro amado Señor, amada iglesia.